Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 22 de enero, jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día jueves leyendo el primer libro de Samuel. Leemos el capítulo 18, versículos 6 al 9 y capítulo 19, versículos 1 al 7. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a éste: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate pues mucho. Mañana por la mañana, retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó su servicio como antes. Palabra de Dios. Vemos cómo nace el celo del rey Saúl frente a David. Saúl no conoce que David ya ha sido ungido como rey. No es que le falta ser rey, a los ojos de Dios ya es el rey. Pero, como lo hemos dicho viendo la lectura del primer libro de Samuel, eso no pasará de manera inmediata. Pero fíjate qué terrible es ese corazón envidioso cuando efectivamente no se da cuenta de aquello de lo cual debe alegrarse. David regresaba de haber matado al filisteo, de haber matado a Goliat, como leíamos ayer. Y hay una gran fiesta y danzas que hacen las mujeres con alegría y cantan a coro. Mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. Y esto es lo que causa el enojo del rey Saúl. A David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1000. Ya lo único que le falta es ser rey, dice Saúl. Bueno, ¿qué están diciendo estas mujeres que sea tan malo, tan perverso? Al final, David ha matado a Goliat. Es decir, gracias a él, efectivamente se ha librado esa batalla con los filisteos, pero no directamente, no solo gracias a él, sino que ha sido la gracia de Dios, la intervención divina. Y entonces Saúl debería poder tener la capacidad de mirar esto. La capacidad de mirar que el otro no está sirviendo a otra causa, sino a la causa de la nación, a la causa del rey, que no le ha hecho ningún mal directamente,
Él se siente mal, ¿por qué? Porque cree que lo están poniendo por debajo de él, pero no logra efectivamente ver la realidad. Saúl comunica entonces a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Qué tremendo, ¿no? Porque efectivamente el celo lleva a Saúl a desear la muerte de David, sin ningún motivo. Pero entonces aparece Jonatán, este hijo del rey Saúl, y es verdaderamente hermoso lo que hace Jonatán. Porque fíjate bien que si algo tenemos que aprender de esta lectura es como Jonatán habla en primero a David y le comunica esto. ¿Cómo no se lo va a comunicar? ¿Cómo no le va a decir que su vida corre peligro y lo manda a retirarse a un lugar seguro y esconderse? Al día siguiente sale con su padre y habla con él con claridad. Fíjate las palabras de Jonatán, porque son hermosas. No hagas daño, Señor mío, a tu siervo David. Él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel y tú mismo te lo viste y te alegraste. ¿Por qué? ¿Por qué entonces quieres hacerte reo de sangre inocente matando a David sin motivo? Son palabras hermosas porque son palabras valientes. Son palabras además verdaderas. Son palabras además con respeto. Son palabras con ese deseo de convertir el corazón, de llamar a ese corazón, que es el corazón de su propio Padre, a abrir los ojos y darse cuenta del mal juicio que está haciendo, de cómo está juzgando mal y cómo está permitiendo que su corazón se intoxique tanto que incluso está deseando matar a alguien que no ha hecho ningún mal. Qué bonito es darnos cuenta cómo nosotros con las palabras podemos sanar los corazones. Porque ¿qué ocurre después de esto? Que Saúl responde de inmediato: juro por Dios que David no morirá. Juro por Dios que David no morirá. Es decir, ¿qué ha logrado Jonatán hablando con claridad con su padre? Ha logrado que su padre se dé cuenta de su error, que cambie, por lo menos ahora, temporalmente, que cambie su corazón, que se dé cuenta de su error. Qué bonito cuando tenemos efectivamente el deseo de ayudar al prójimo a ver sus errores. No se trata de ir por la vida corrigiendo a todo el mundo. Se trata de tener una relación de afecto. Se trata de tener una relación de cariño. Una relación que verdaderamente busca el bien del otro. Porque si yo me coloco en una posición de superioridad al otro y quiero corregirle toda su vida, entonces no voy a lograrlo. No voy a lograr un bien. Lamentablemente hay personas que efectivamente creen que su labor es estar corrigiendo continuamente a los demás, pero no tienen una relación afectiva, no tienen una relación verdadera, no tienen una relación íntima, que conozca verdaderamente la vida del otro. Es desde ahí, desde la verdadera amistad, desde la verdadera relación de amor, donde yo efectivamente puedo ayudar al otro y corregir al otro. Y finalmente vemos cómo después de que Jonatán llama a David y le cuenta lo sucedido, David continuó a su servicio como antes. Muchas veces nos vamos a topar, no, pues si este quería matarme, entonces yo ya no quiero tener nada que ver con él. No, David vuelve al servicio de su rey. Vuelve con humildad y vuelve al servicio como antes, sin que esto haya producido efectivamente un resquebrajamiento ni deje en su corazón el resentimiento. No, vuelve a ser efectivamente lo que era, servidor de su rey. En el Evangelio,
Leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Hay varias partes que componen el Evangelio que acabamos de leer, y para mí la parte más significativa no está ni en las sanaciones de los enfermos ni en la expulsión de los demonios que podemos ver en este Evangelio, sino en el modo en que Jesús busca continuar con la misión, enfrentándose a los problemas, pero encontrando un modo, encontrando una solución. ¿A qué me refiero? Fíjate cómo el Evangelio nos dice que Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar, pero los sigue una tremenda muchedumbre de Galileos. Pero hay también una gran multitud que procede de Judea y Jerusalén, de Idumea y de Transjordania, de Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque han tenido noticias de lo que Jesús hacía y han ido a buscarlo. Y entonces se produce una situación sumamente difícil. Fíjate que nos dice que Jesús le rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir a ella. ¿Por qué? Porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. Tantos los que se tiraban encima de él. Había muchos que había curado, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Se le echaban encima. Entonces es una situación sumamente complicada, donde efectivamente sabemos cómo puede actuar una muchedumbre que está buscando con afán conseguir algo. Querer tocar al Señor para sanarse, pero resulta que la consecuencia puede ser aplastarlo. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús delante de este modo de actuar de estas personas que no se acercan a Él con prudencia, no se acercan a Él de un modo debido? Podríamos haber visto cómo el Señor se enojó y se alejó de ahí. Cómo efectivamente se irritó delante de esta situación, cómo les llamó la atención, cómo actúan así como bestias salvajes. Pero el Señor se logra poner con compasión en los pies del otro y ver que efectivamente estos enfermos están necesitando algo, que tienen desesperación en su corazón por conseguir esa sanación, por estar cerca del Señor. Y entonces busca el modo de seguir estando con ellos. Por eso es que en el Evangelio vamos a ver efectivamente que en esta escena lo que hace el Señor es predicar desde la barca. No se va a alejar de ellos, sino que sube a la barca para evitar, obviamente, que los aplasten a él, que aplasten a sus discípulos, que se arme un problema. Qué bonito, además, ver que efectivamente el Señor no solo que tiene esa compasión, sino que tiene la prudencia de buscar una solución que pueda garantizar la seguridad, no solo de él y de sus discípulos, sino también de la gente. Qué bonito es cuando organizamos efectivamente esas devociones y esas manifestaciones de piedad popular, pero lo hacemos como el Señor, con prudencia,
Lo hacemos buscando que sea efectivamente una manifestación de amor y que no se desbarate y se vuelva una locura, que no se vuelva una cuestión irracional, que no se vuelva un espectáculo propio de animales, sino de seres humanos y menos de personas que quieren el amor de Dios, que quieren acercarse con devoción al Señor. Fíjate qué profundo es este simple gesto del Señor de buscar solución. De ahí, lógicamente, meditamos en esa sanación que brinda el Señor. ¿Cuál es el continuo en el Evangelio, en la predicación del Señor? Estos tres elementos. La predicación del Evangelio, la predicación de la palabra, la sanación a los enfermos y la expulsión de los demonios. En estos tres ejes es donde se basa la acción del Señor. Cuando nosotros decimos que ha empezado esa vida pública de Jesús y que comienza a predicar el Evangelio, ¿qué podemos decir? Que aquí se resume, que de esta manera se resume lo que hace Jesús: predicar la palabra, predicar el Evangelio, sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Estas tres actividades son la esencia de la evangelización. Significa que aparte de predicar la palabra, tenemos que sanar a los enfermos, pero yo no puedo sanar a los enfermos. No, posiblemente no puedo sanar a los enfermos, pero significa que los enfermos son parte fundamental de la evangelización, que tienen que estar presentes todos los días en nuestras oraciones en primer lugar, que yo tengo que saber estar cerca de los enfermos, que no puede ser una parte olvidada o simplemente puesta ahí en pequeñito. No, es parte fundamental la pastoral con los enfermos. Pero además, la sanación no implica solamente una sanación de enfermedades físicas. Cometeríamos un error gravísimo si habláramos de sanación solo hablando de enfermedades físicas. La sanación es también una sanación espiritual, es también una sanación psicológica, que se da, lógicamente, en la cercanía, que se da en el amor, que se da en la compasión, que se da en el buen consejo, que se da de tantas maneras. Qué bonito es cuando efectivamente nos damos cuenta que podemos hacer tantas acciones que producen sanación. Incluso cuando tenemos buena música. La música es un instrumento de sanación también. Y entonces, qué hermoso es ver que esto es fundamental, la sanación y la expulsión de los demonios. Expulsión de los demonios que, de nuevo, no es solamente el exorcismo. Cuando yo me decido a caminar el camino de Cristo, cuando yo me decido a tener una vida en santidad, ya ese solo hecho es un alejamiento de los demonios. Cuando decido compartir el Evangelio y predicar el Evangelio, es una acción que hace retroceder al demonio. Cuando yo tengo una vida de oración, es una expulsión de los demonios. Cuando nos decidimos a vivir una vida sacramental, bien vivida, es una expulsión de los demonios. Cuando limpiamos del mal a nuestra familia, a nuestra sociedad, es una expulsión de los demonios. Cuando efectivamente vivimos poniendo a Dios en primer lugar, no solo yo, sino también mi familia, entonces expulsamos a los demonios. Después estará la acción concreta con esos casos concretos que son la posesión, tal y como lo hizo el Señor. Pero no nos quedemos mirando solo eso. Y última reflexión, Jesús expulsa a los espíritus inmundos y cuando se iban gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran.
A Jesús no le interesa el testimonio del demonio. A Jesús le interesa tu testimonio, el mío. Que nosotros seamos los que digamos, Jesús es el Hijo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.